Chris todavía dormía, pero, al despertar gradualmente, comenzó a sentir molestias por la opresión, por lo que sus largas piernas estaban muy entumecidas. El personaje principal finalmente empezó a comprender qué le pasó y cómo acabó en el mundo de los jinetes cuando lo despertó un fuerte grito. Vanessa corrió hacia él, indignada porque todavía estaba en la cama, y le preguntó si necesitaba una invitación especial de su tía. Vanessa es una estudiante de tercer año de secundaria y una artista marcial de segundo rango, la mejor de su escuela. Mirando evaluadoramente a la chica de cabello oscuro, el chico pensó para sí mismo que había conocido al mismo caballo. La niña empezó a hervir y su aura pareció arder de indignación. Otra hermosa chica de cabello oscuro estaba preparando el desayuno en la cocina. Ella sonrió radiantemente, notando en voz alta que el día había llegado sencillamente maravilloso. Su nombre era Mónica. Tenía 34 años. Una vez fue un caballo salvaje imperial y también un caballero de la Orden Centurión. Es una luchadora de cuarto rango. Sentada a la mesa, Mónica, con una sonrisa amable, le pidió a Vanessa que fuera más amable con Chris, argumentando que todavía era el hermano de la niña, a lo que la irascible Vanessa respondió enojada que Chris no era su hermano en absoluto, sino un enemigo jurado, quien en ese momento desayunaba en silencio. El mayor le recordó al protagonista que fuera a clases extra después de haber comido, a lo que él accedió, incluso llamando mamá a Mónica, al tiempo que recordaba que Vanessa tenía razón y que eran enemigas. Y aún más que enemigos, Chris se convirtió en el asesino del marido de Mónica. Hace 11 años las puertas del diablo se abrieron, y todo el imperio se unió para expulsar a los demonios de sus tierras. Entonces el diablo se retiró, pero dejó descendencia. Uno de ellos es Chris Hollywell, el hijo del diablo, un luchador de primer nivel. Cuando el personaje principal se acerca al lavabo, un vaso lleno de agua sale volando de algún lugar detrás y se rompe en otro cuerno intacto en la cabeza del chico. Al darse vuelta, Chris notó que fue Vanessa quien le arrojó un vaso a la cabeza. Cuando el chico la miró, la chica gritó furiosa que el imperio no debería haber aceptado a personas como él con los brazos abiertos, y que ella lo quería a él y a todos como él. Que muera. Al quedarse solo consigo mismo, el personaje principal intenta encontrar una explicación al hecho de que su nueva hermana lo odia y con calma se permite llamarlo bastardo. De repente, el joven heredero de Satanás llega a la conclusión de que, por muy fuerte que sea el odio de la gente hacia él, la gente ni siquiera intenta tratar con él directamente. Chris continuó pensando, y sus pensamientos llegaron a la cuestión de sus acciones futuras. Tan pronto como pensó en cómo debería activarse el sistema, sucedió de inmediato. La morena estaba sorprendida y sin palabras, solo miraba frenéticamente a su alrededor. Al enterarse de su habilidad, el chico estaba encantado, porque su habilidad era alimentarse de la energía de sus oponentes. Entonces decidió que ya no se haría cargo de toda la casa y fue en busca de los habitantes de la casa. La causa de su muerte en una vida pasada fue una paliza, tras lo cual fue hospitalizado, pero se peleó con otro paciente y finalmente murió de hipoxia. Después de examinar el área, Chris notó, no sin placer, que solo la tía Mónica estaba en casa y decidió probar la nueva habilidad con ella. Sin embargo, no contaba con que su tía no fuera tan sencilla. Con un movimiento rápido y hábil, Mónica cambió la posición en su dirección, poniendo el cuchillo en la garganta de Chris y dejándolo en estado de shock. Con una dulce sonrisa y como si nada hubiera pasado, la tía le dice al hijo de Satán que ya no necesita su ayuda, sin quitarle el cuchillo más afilado de la garganta. Habiendo usado el sistema, el personaje principal finalmente entiende cómo funciona, y la cantidad de odio que su tía emite hacia él simplemente lo dejó atónito. Hizo una reverencia a modo de disculpa, todavía en shock, y se alejó precipitadamente, pensando solo en cómo escapar con vida de la locura a sangre fría. Habiendo desaparecido en un lugar más seguro, el chico se detuvo para recuperar el aliento, sin dejar de horrorizarse por el nivel de odio de Mónica hacia él. Pero a pesar del shock que experimentó, el protagonista quedó satisfecho, pues aumentó su indicador de energía acumulada a 1350. Chris comienza a pensar en formas de acumular nueva energía y se le ocurre la idea de estar más con su tía. Sin embargo, el moreno inmediatamente lo descarta, pues decide que así prefiere despedirse de la vida que acumular energía. Después de pensarlo un poco, el hijo de Satán decide que no tiene más remedio que retirarse y llega a la habitación de Vanessa, con el pretexto de conversar. En ese momento, la niña se estaba cambiando de ropa, y cuando lo vio entrar,
Se sonrojó profundamente y chilló estridentemente. Chris se sintió avergonzado por un momento, pero luego afirmó con calma que su nueva hermana no debería ocultarle nada. Para absorber la mayor cantidad de energía posible, la morena decidió excitar y enojar más a Vanessa, y para ello afirmó con la mirada más engreída que sus músculos pectorales eran mucho más grandes que los senos de la niña. En ese mismo segundo, un poderoso golpe voló hacia el estómago del chico, sacándole todo el aire de los pulmones a la vez, y un chorro rojo fluyó de su boca. Sin prestar atención al grado de daño a su oponente, Vanessa continuó golpeando con frenesí. No en vano consideraba a Chris su saco de boxeo, pero a pesar de la fuerza de su ira, la morena logró absorber muy poca energía, por lo que, a pesar del dolor, nuevamente comenzó a echar más leña al fuego de la chica en llamas, llevando su condición a una llama rugiente y furiosa que destruyó todo en su camino. Chris quería tener más energía, así que le dijo a la ya furiosa chica que esperó específicamente afuera de la puerta hasta que ella comenzara a cambiarse de ropa. Después de preguntarle en voz muy alta y emocionalmente a su hermano recién nacido si quería morir ahora mismo y prometiendo ayudarlo con esto, la mujer de cabello oscuro noqueó al personaje principal. Después del último golpe, el moreno ya no pudo levantarse inmediatamente, sino que absorbió 500 unidades de energía a la vez, lo cual le alegró bastante. De repente, alguien lo llamó y Chris empezó a sudar frío cuando vio a Mónica parada en la puerta, preguntando con una mirada obviamente cruel qué había olvidado el chico en la habitación de su hija a una hora tan tardía. El personaje principal sintió un odio extremo hacia sí misma por su parte y absorbió 114 unidades de energía. Decidió que había llegado el momento de volver a casa, así que les dio las buenas noches a las chicas y se deslizó con cuidado y silencio hacia la salida. Mientras tanto, Vanessa, muy molesta, le preguntó a su madre si lo sucedido era una broma de mal gusto de su supuesto hermano. Escondiéndose de su madre y su hija, que eran peligrosas para su vida y su salud, el hijo del diablo decidió probar su fuerza y se apuñaló en el estómago con un cuchillo, y el acero se rompió en pequeños fragmentos. A la mañana siguiente, Chris fue a la escuela, y de repente se dio cuenta de que había encontrado el epicentro de la energía. Luego, de pie en medio del pasillo, atrajo la atención de todos con una fuerte exclamación y mostró su dedo medio a toda una multitud de espectadores que se habían reunido para gritar. Se alimentó de su energía e incluso se enamoró de IR a la escuela. El personaje principal caminaba por el pasillo cuando lo llamaron desde atrás. La profesora del chico, una rubia encantadora, Vivian Adams, una profesora diosa de la escuela secundaria, lo llamó y le preguntó por su bienestar. De repente, Chris sintió un aumento en la energía hostil a su alrededor y rápidamente se dio cuenta de que la emitían hombres y niños celosos a su alrededor. Entonces el personaje principal decidió fingir desmayarse para poder absorber más energía de los oponentes que lo rodeaban. Haciendo una apariencia lamentable, cayó boca abajo justo sobre el pecho del maestro. Asustada, Vivian decidió llevar al chico a la enfermería para que el médico pudiera ver qué le pasaba. El personaje principal dice algo sobre no querer ver a un médico directamente en el pecho de Vivian, lo que la causa desconcierto y emoción, y la multitud de chicos está conmocionada y furiosa. Luego Chris agregó que no estaba físicamente enfermo en absoluto, sino consumido por el amor, lo que instantáneamente aumentó el índice de odio en la multitud que lo rodeaba, lo cual el chico estaba muy contento. Al final de las clases, el personaje principal se sentó en un banco a esperar a Vanessa del colegio. De repente, el mismo grupo de chicos se le acercó por detrás. Le arrojaron un saco sobre la cabeza al hijo del diablo y comenzaron a golpearlo. Pero Chris, que había acumulado fuerzas, ya pudo repeler con bastante calma los golpes de la multitud enojada. En ese momento, Vanessa pasaba cerca. Vio que una multitud de tipos grandes estaba lidiando con su odiado hermano y se apresuró a salvarlo, gritando que nadie más que ella podía golpearlo. Sin embargo, la fuerza de un montón de bolsas de músculos y una chica no eran iguales, y ella inmediatamente fue arrojada a un lado sin siquiera darse cuenta. Pero la aparición de su voz entre las demás le dio fuerza al personaje principal. Dispersando a todos a los lados, Chris se puso de pie y se arrancó la bolsa de la cabeza. Convencido de que efectivamente fue Vanessa quien acudió en su ayuda, esto lo sorprendió un poco. Chris hizo que la niña entrara en razón y fingió que no fue por él que lo consiguió, porque temía que Mónica lo matara si se enteraba de todo. Sin embargo, al encontrarse muy cerca de la chica,
El personaje principal sintió que ella tenía muy poco odio hacia él, lo que lo sorprendió más allá de las palabras. Vanessa no recuperó el sentido por mucho tiempo, por lo que la morena la arrojó sobre su espalda y la llevó a casa, sin dejar de pensar en lo extraña que era la chica. En los días siguientes, la vida del hijo del diablo se volvió mucho más tranquila. Vanessa incluso lo defendió frente a su madre, diciendo que fue su culpa que se distrajera durante el entrenamiento y fallara un par de tiros. Y el personaje principal continuó acumulando energía hostil en la escuela, poniendo deliberadamente nerviosos a todos sus habitantes. Un buen día Chris llegó a la escuela, pero para su sorpresa no había nadie allí. Pero luego se dio cuenta de que se estaban celebrando competiciones en la escuela. Luego corrió hacia la ruidosa multitud de espectadores para absorber la mayor cantidad de energía posible a su alrededor. Toda la multitud apoyó con vehemencia a Vanessa, gritando su nombre, lo que sorprendió a la morena. Luego Vanessa fue expulsada del ring con un potente golpe. Al ver esto, el hijo del diablo corrió precipitadamente hacia el ring para atrapar a la chica que volaba rápidamente hacia abajo. Chris logró atrapar a Vanessa antes de su doloroso contacto con el suelo. Con una mirada poco amable midió al oponente del perdedor, quien, mientras tanto, se declaró el más fuerte de toda la escuela y se burló de Vanessa. Se llamaba Max Fall y era el heredero de la empresa White Dog. La multitud quedó muy sorprendida por la derrota de la mujer fuerte local, mientras que Chris simplemente estaba indignado. A la mañana siguiente, Chris y Vanessa salieron juntos de la casa, y el primero notó que la niña estaba vestida con un traje de caballero, por lo que él le preguntó, a lo que ella simplemente lo despidió y dijo que por la noche ya se uniría. Las filas de los caballeros. Las finales de representantes de la clase se estaban llevando a cabo en la escuela, y antes de que comenzara la pelea, la señorita Adams les recordó a Vanessa y Fall que la amistad siempre debe ir antes que la competencia. Compitiendo por el título de representante de la clase está Vanessa Evans, la heredera del caballero principal, una estudiante de segundo año de secundaria, y contra ella está Max Fall, heredero de la empresa White Dog, estudiante de su misma promoción. Comenzó la pelea, y las pasiones comenzaron a hervir nuevamente con fuerza furiosa. Vanessa saltó alto para asestar un poderoso golpe a su oponente, aturdiéndolo hasta dejarlo en estupor. Entonces Max decidió usar un truco furtivo y creó una armadura mágica para protegerse de posibles daños de Evans. Habiendo hecho esta red de seguridad, esperaba usar su velocidad para tomar ventaja y atacar a la chica, sin contar con el hecho de que ella sería capaz de predecir y adelantarse a sus acciones. También usó magia e hizo un golpe de caballero, abalanzándose sobre su oponente con sus piernas, que tomaron la forma de cascos de caballo. Con esto derribó a su oponente y se proclamó solemnemente vencedora. Disfrutando de su fácil victoria, la niña le dio la espalda al perdedor, en lo que cometió un error, ya que al segundo siguiente recibió un poderoso golpe por detrás y salió volando del ring. La señorita Adams habló con la señora Evans en la casa de los Evans y le explicó que no había logrado eliminar a Fall del torneo. Vivian también agregó que lo único que es de su competencia es trasladar a Vanessa a otra institución educativa si así lo desea. La maestra habló varias veces con Mónica Centurión, expresándole su pesar por no poder ayudar a la hija de Evans. Pero ella interrumpió a la maestra, sacando un fino cigarrillo blanco de su paquete. Sacando un encendedor de su bolsillo, el caballero prendió fuego al borde de un tubo de papel con tabaco y encendió un cigarrillo, tras lo cual continuó hablando y le pidió a Vivian que no la llamara así, porque este título estaba prohibido pronunciarlo hace 10 años. Con un cigarrillo entre los dientes, la morena preguntó si la maestra había hecho todo lo posible por la victoria de Vanessa. La rubia aseguró que había hecho todos los esfuerzos posibles para asegurar la victoria de la hija del caballero, y agregó que un título tan honorable no debería estar prohibido. La señora Evans le dijo a la maestra que su hija recordaba demasiado bien los acontecimientos de hace 10 años y que tenía que prometerle que si ganaba, Mónica haría todo lo posible para asegurarse de que Vanessa fuera aceptada en la orden de los caballeros. El caballero soltó otra nube de humo de olor acre, y sintiéndose un poco triste porque recordaba que su hija ahora estaba destrozada, sentada en su habitación con una pierna rota y lamentando su victoria perdida, terminó de hablar, mencionando en voz alta que Vanessa había perdido. Mónica se puso de pie y, terminando su cigarrillo, agradeció al profesor Adams por la información y dijo que ya era tarde
y que Vivian debería irse a casa. Al salir de la habitación, la rubia se topó con Chris, quien se ofreció a acompañarla, a lo que ella sorprendentemente accedió. Cuando los héroes llegaron a la casa de Adams, ella le agradeció a Halliwell, pero él la interrumpió. La morena le preguntó a la maestra si Fall sería realmente el representante estudiantil de último año ahora. Ella respondió con un suspiro que si nadie lo derrota mañana al mediodía, entonces realmente se convertirá en un representante de las clases superiores, y le preguntó por qué preguntaba Chris, a lo que él respondió que solo estaba preocupado por sus camaradas. Mientras tanto, él mismo había elaborado una especie de plan en su cabeza. Al día siguiente, Fall, orgulloso de sí mismo, les contó a todos que las mejores universidades empezarían a buscarlo para conseguirlo, lo que, por supuesto, no gustó a sus compañeros. Habiendo finalmente soñado, el heredero del perro blanco ya imaginaba cómo el mundo entero estaría a sus pies y él mismo estaría en la cima del universo. En ese momento, abriendo la puerta casi con los pies, el hijo del diablo entró en la clase y con una sonrisa arrogante preguntó dónde estaba el mismísimo ganador. Esto sorprendió al pomposo e hinchado Max, lo hizo bajar a la tierra e incluso lo asustó un poco. Habiendo recobrado el sentido, se levantó de un salto, golpeó el escritorio con los puños y, indignado, preguntó en voz alta qué clase de perdedor se atrevía a molestarlo. Totalmente confiado, Chris declaró que Fall tenía derecho a llamarlo como quisiera, mientras que al mismo tiempo continuaba acumulando energía hostil que emanaba de los estudiantes que lo rodeaban. El personaje principal desafía al heredero del perro blanco, a lo que éste se rió en su cara, diciéndole que su nivel es mucho mayor y que ganará sin problemas. El arrogante rubio acepta la pelea, creyendo incondicionalmente que él, por supuesto, ganará. Pero Chris no quedó satisfecho con esta respuesta. Sin mucho esfuerzo, y con una sonrisa de satisfacción, presionó el rostro del rubio contra el escritorio en el que estaba sentado, diciendo que no era muy educado responder al desafío de un oponente sin inclinarse. La mirada del protagonista se oscureció. Su aura se volvió lo más lúgubre y aterradora posible, y agregó que Max es un perro muy bueno y obediente. La maestra de Chris estaba extremadamente emocionada de que él entrara al ring, ya que su nivel de poder era más de la mitad que el de Fall, pero no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Antes del comienzo de la pelea, Max bromeó diciendo que papá no ayudaría al hijo del diablo aquí. En ese momento, el ganador de la pelea anterior notó que su oponente todavía llevaba una camiseta de la escuela en lugar de un uniforme de combate, y nuevamente hizo una broma desagradable acerca de que Chris no tenía suficiente dinero para una armadura. El personaje principal notó en voz alta que el heredero del perro blanco habla demasiado de asuntos irrelevantes y además no observa las normas de la decencia. El rubio enfurecido declaró furiosamente que tan pronto como Chris lo golpeara, no viviría. Claramente no esperaba que el moreno hiciera añicos su armadura con un solo golpe de su puño. El siguiente golpe a sangre fría del heredero de Satanás golpeó al ex ganador en el estómago. Varias gotas de sangre brotaron de la boca de Max, que no esperaba tal giro de los acontecimientos. Todos los espectadores, incluido el maestro Adams, quedaron impactados por la fuerza de Halliwell. Chris volvió a girar y empezó a decir que en su próxima vida Max debería ser más humano. Terminó su frase, ya golpeando furiosamente a Fall como un saco de boxeo. Vivian incluso empezó a pedirle que parara, temiendo por la salud física del rubio. Gritó que Chris había ganado, tratando de apelar a su razón y no permitir que su rabia salvaje matara a su oponente. Con un salto felino, se encontró en el ring y rápidamente caminó hacia el personaje principal, calmándolo y pidiéndole que se detuviera, explicándole que su hermana y su tía comparecerían ante un tribunal militar por su culpa. Estaba tratando de comprometerse. Tirando de él por el hombro, la joven profesora le aseguró que ella misma se ocuparía de todo. La ira que había capturado la mente del protagonista no dejó claro de inmediato que lo estaban llamando por su nombre, y solo cuando accidentalmente agarró la mano de Vivian se dio cuenta de que ella estaba parada cerca. Adams, emocionado, intentó recuperar la conciencia y le pidió que confiara en ella. Mirando con irritación al rubio tirado en el suelo, la morena aceptó abandonar el ring. El maestro le agradeció sinceramente esta decisión. Adams inmediatamente ordenó que Fall, medio muerto y comatoso, fuera llevado a la enfermería y tratado, aterrorizada por el conocimiento de que los perros blancos probablemente comenzarían los procedimientos.
pero la tranquilizó el hecho de que descubrir todo esto no sería fácil, dado quién es Chris Halliwell. Entonces se le ocurrió una idea brillante e invitó a la morena a convertirse en representante de la escuela secundaria. Un poco más tarde, el director llamó a la señorita Adams a su oficina y le preguntó qué pensaba sobre la acción de Chris, a lo que ella afirmó con orgullo que su comportamiento estaba absolutamente justificado, ya que Fall fue el primero en romper las reglas y atacar a Vanessa Evans. Pero el subdirector no estuvo de acuerdo con la opinión de Vivian y afirmó firmemente que esta circunstancia no le daba a Chris el derecho de vencer a Max. El segundo diputado no estuvo de acuerdo con él y dijo que era injusto establecer un doble rasero, según el cual el heredero del perro blanco tiene derecho a golpear a alguien, pero él mismo es inviolable. El director agregó que si la escuela encontraba a Halliwell inocente, podría haber una protesta pública, y Vivian, cuya muñeca sangraba de color púrpura por el agarre de Chris, dijo que tenía un pensamiento especial sobre el asunto. Levantando la mano, mostró la marca restante y dijo que él debería convertirse en el representante de los estudiantes de secundaria, y luego inmediatamente explicó a los atónitos miembros de la administración que el tipo no dejó la marca a propósito y no la lastimó de todos modos. Al examinar la herida en su brazo, la niña aclaró su pensamiento diciendo que un guerrero ordinario de primer nivel no podría superar su defensa, y por lo tanto, sintió que debería estudiar en esta escuela. El último argumento de la rubia hizo pensar a los miembros de la empresa gestora del colegio. Después de encender un cigarrillo, uno de los agentes le dijo a Vivian que lo hiciera oficial para que los perros blancos no tuvieran nada a qué aferrarse, y cerró el tema. Mientras se iba, la niña recordó que la administración debería esperar la visita de los perros en cualquier caso, porque Chris había destrozado a Fall de todos modos. Su serenidad y despreocupación en ese momento sorprendieron a los venerables ancianos y les hicieron preguntarse si se estaba aprovechando de ellos. A las pocas horas, en la oficina del director, Mónica Evans y su hija y Max Fall y su padre estaban sentados en dos sofás enfrente. El director dijo que sabían el motivo de su visita y sugirió ir directo al grano, y al recordar el motivo, Vanessa se echó a reír en su puño y su madre apenas pudo contener una sonrisa de suficiencia. En el sofá de enfrente, el ambiente era completamente diferente. El padre del rubio estaba más negro que una nube, y su hijo, cubierto de vendas, lanzaba chispas por los ojos. Incapaz de soportarlo, Vanessa se rió a carcajadas ante la mera visión del derrotado y golpeado Fall. El presidente de la empresa White Dogs, el padre del rubio, habló primero. Dijo que su hijo estaba dispuesto a disculparse con la hija de Mónica, y que ambos harían lo que ella quisiera para que ella les entregara a Halliwell. Pero ella lo rechazó todo con una sonrisa afable, declarando que ella misma necesitaba al niño y que no lo vendería. Luego, el irritado presidente Pesov pasó a las amenazas. Le aseguro a la niña que solo respeta sus hazañas y no la considera digna de su título. Incapaz de tolerar tal humillación hacia su madre, Vanessa apretó los puños y se abalanzó sobre el anciano. Pero su madre la detuvo y le puso tranquilamente la mano en el hombro, con una cara completamente seria. Mónica afirmó, en lugar de preguntar, que podía percibir las palabras del anciano como una amenaza directa a uno de los familiares del representante de la orden. El director y sus ayudantes quedaron impactados por la confianza en sí misma de Mónica, y con sudor frío en las sienes, esperaron la reacción del presidente de los perros blancos. El que tenía sudor en la frente comenzó a poner excusas diciendo que Chris no era miembro de la familia Evans. La administración de la escuela concluyó que Mónica valoraba a Chris, y mientras tanto, condujo deliberadamente a su hija hacia la salida, demostrando que no iba a continuar con esta conversación inútil. Cuando se iba, el anciano le gritó que Chris todavía era un demonio. Luego, Mónica, ya irritada, dijo que hizo una apuesta con un hombre y apostó a que Chris se convertiría en un demonio y se volvería loco, y agregó que si esto sucediera, ella arreglaría todo. De repente, Chris estornudó deliciosamente, esparciendo mocos en diferentes direcciones. Quejándose de quien lo recordaba, Chris se resintió mentalmente por el hecho de que se vio obligado a ir a donde no quería ir. Mientras el autobús lo llevaba en la dirección correcta, Chris comenzó a aburrirse. Al ver a una niña a través de la ventanilla de un autobús cercano, deliberadamente llamó su atención y decidió jugar. La astucia brilló en sus ojos cuando decidió burlarse de su víctima. Sin ocultar su placer, Chris expresó todas sus peores suposiciones sobre él, lo que provocó que la chica entrara en pánico.
Sucumbiendo al pánico, la niña corrió hacia el conductor y le pidió que detuviera el autobús. El ambiente bullicioso en el autobús de al lado aumentó los niveles de hostilidad, lo que solo benefició al hombre de un solo cuerno, que estaba sentado disfrutando de la cosecha. El júbilo de Chris se desvaneció rápidamente cuando el autobús se detuvo en su destino, y la multitud de gente alegre por metro cuadrado era asombrosa. Sintiendo una inesperada oleada de fuerza, Chris comenzó a buscar su fuente, la energía que conocía bien. No tuvo que buscar por mucho tiempo. Rápidamente vio figuras familiares entre la multitud con sus ojos. Al darse cuenta de que la madre adoptiva se enteró de lo que había hecho este perro y por eso decidió mostrar preocupación, Chris inmediatamente expresó sus sentimientos con un gesto. Con una expresión conmovedora en su rostro, el de un cuerno mostró con placer su dedo medio. Vanessa le gritó apasionadamente lo imbécil que era, enviándole así energía. Complacido con la forma en que ella estaba respondiendo a su provocación, Chris pasó junto a él, cargado de energía adicional. Hubo un mensaje sobre el inicio de la competencia de la liga de secundaria y saludos a los observadores invitados. Mientras el presentador hablaba de que la fuerza está en la unidad de las personas y los hombres lobo, exigiendo aplausos del público, Chris se perdió en sus pensamientos. Anticipar invitados imprevistos que puedan darle aún más energía. Los anuncios continuaron saliendo de los oradores uno tras otro, empezando por el hecho de que los participantes tendrían 5 minutos para presentarse. Todos empezaron a cantar sus deseos mientras Chris pensaba en lo que diría cuando fuera su turno. Como era de esperar, no se molestó, así que cuando salió al escenario, el hombre de un cuerno, llamando basura a todos, saboreó el faqui con ambas manos. El público aplaudió estupefacto y Vanessa, tapándose la cara con la mano, repitió en voz baja que no lo conocía. El director, que había caído en un estupor, preguntó a la señorita Adams si Halliwell estaba yendo demasiado lejos, a lo que ella estuvo de acuerdo con el director. Las reglas anunciadas establecían que los participantes en el concurso serían enviados a la isla por un mes y recibirían alimentos solo durante los primeros 3 días, y luego tendrían que buscar comida por sí mismos. Y también docenas de monstruos y monstruos que vivían al otro lado de la puerta del diablo fueron liberados en la isla. Se les implantaron bolas de energía en sus cuerpos, que deben recolectarse para ganar puntos, y los 100 mejores lucharán en la arena. Para ayudar a los participantes, solo se entregan globos que los muestran en el aire y les salvan la vida en situaciones críticas, pero los estudiantes salvados serán descalificados. Con la ayuda de magia especial, los estudiantes fueron transportados al avión. Al encontrarse dentro del pájaro de hierro, el de un cuerno de repente escuchó a alguien gritar sobre la aparición de un demonio y se giró para ver qué clase de demonio había caído en manos de los que odiaban. Pero después de un par de segundos, se dio cuenta de que todos dirigieron la filmación específicamente hacia él, y no solo le prestaron atención, sino que lo atacaron junto con toda la multitud. Mientras tanto, Vanessa y su madre estaban viendo la transmisión en vivo, y la niña emocionada le preguntó a su madre si creía que Chris sería capaz de tomar una posición digna, a lo que Mónica inmediatamente respondió que no tenía dudas de que no lo haría. La hija objetó que Chris era mucho más fuerte incluso que ella, pero su madre le explicó que su región simplemente no permitiría que un demonio ganara. Se puso triste al darse cuenta de que Mónica tenía razón y que los otros jugadores simplemente no permitirían que el hijo de Satanás ganara. Al ver en la pantalla cómo la morena fue atacada en los primeros segundos, el corazón de la niña, que ya estaba sobre hormigueos, se hundió y de todo corazón le deseó buena suerte al demonio no reconocido. Y los pacíficos y buenos residentes atacaron furiosamente al de un cuerno, gritando que había que matar al demonio. El demonio, que perdió los estribos, empezó a defenderse. Fácilmente dispersó definitivamente a un grupo de luchadores que intentaban matarlo. Una vez más insultando a todos, Chris les hizo un gesto con la mano y se puso su mochila. Después de apresurar a todos, sin olvidar decir algunas palabras halagadoras sobre sus habilidades mentales, el tipo rompió la puerta y saltó del avión. Los espectadores de abajo observaron con horror cómo el resto de los participantes caían del avión entre una multitud, gritando pidiendo ayuda. Sonó una notificación sobre la activación automática del balón de rescate y la descalificación del jugador. La hostilidad creció y el de un cuerno solo apreció las funciones del dispositivo de rescate. El público estaba indignado por el comportamiento del chico, tratando de descubrir quién era y de qué escuela era.
A pesar de que la arena estaba en una zona montañosa, Chris aterrizó sano y salvo. A diferencia de los demás que vieron volar al de un cuerno, Vanessa se alegró sinceramente de que permaneciera ileso. De repente, la chica de ojos violetas escuchó a alguien decir que el demonio había terminado, ya que un toro fantasma de tercer nivel tenía sus ojos puestos en él. Mientras Chris se levantaba y hablaba tranquilamente consigo mismo, pensando en dónde había terminado, cuánto tiempo debía caminar hasta el almacén de recursos y en qué dirección debía ir, una amenaza furiosa ya se dirigía hacia él. Preocupada, Vanessa no encontraba lugar para la excitación, tratando mentalmente de advertir a su hermano jurado. Al decidir a dónde ir, el hombre de un cuerno no se dio cuenta de cómo dos toros enloquecidos corrían hacia él por detrás. Hubo un terrible sonido de impacto. Todos los pájaros de los árboles cercanos volaron hacia el cielo con miedo, y el tipo solo se rascó la espalda con irritación, quejándose de que había demasiados insectos en este bosque. Al darse la vuelta, el demonio inferior vio dos toros que intentaban atacarlo, tirados en el suelo con los cuernos rotos, completamente desmayados. Después de haber preguntado alegremente si ellos mismos habían decidido venir hacia él, Chris concluyó que le estaba empezando a gustar esto. Juego. Los miembros del jurado que se encontraban en el salón de actos abrieron la boca sorprendidos, sin entender de dónde venía tal poder. Entre los presentes comenzaron a hacerse preguntas incómodas, y la respuesta se sugirió por sí sola. Este tipo necesitaba ser mejor revisado antes de ser enviado allí, ya que fue criado por la heroína de la Orden de los Caballeros, Mónica. Los profesores, hablando entre ellos, intentaron descubrir qué curso enseñaba cómo lidiar con tales monstruos, pero no existían tales cursos, lo que significaba que este mocoso aprendió todo por su cuenta. Al no tener tiempo de alejarse de la comprensión de la singularidad del chico, se vieron sumergidos en un shock aún más poderoso cuando vieron cómo come felizmente las bolas de energía de estos monstruos, que es un elemento clave para completar la misión. El único consuelo que encontraron fue que la forma en que come estas pelotas es mejor que la carne de estos toros. Olvidándose por completo de las reglas, Chris disfrutó felizmente del regalo inesperado. Decidió que no necesitaba carne porque no sabía cocinar y, levantando su moral, se propuso ganar puntos. Después de robarle a sus crías al oso, la osa de un cuerno corrió alegremente por el bosque, alimentándose de la energía de la madre, que intentaba alcanzarlo y llevarse a sus crías, y luego, con no menos placer, se burlaba de otros animales y se alimentaban de su energía. Los espectadores que lo observaban quedaron perplejos por lo que estaba sucediendo. El chico, caminando por el claro, envuelto en su último trofeo en forma de una enorme serpiente cocodrilo, vio orejas de perro asomando entre la hierba alta. Encantado con el cachorro, Chris corrió hacia el hallazgo y lo agarró por las orejas. Levantando el peluche, el chico descubrió que era una perrita. De repente, de la nada, aparecieron tres más del mismo tipo, siendo sus hermanas. Los más jóvenes los llamaron desesperadamente pidiendo ayuda. Los ancianos se lanzaron a la batalla sin dudarlo. Chris, desanimado, trató de explicar que lo sucedido no era en absoluto lo que pensaban. Las hermanas dijeron que entendían que había un malentendido, pero el bien vestido de un cuerno preguntó sarcásticamente por qué se ponía así si no era culpable de nada, sin olvidar recordarles que él también era un ser humano. Pero realmente actuaron como perros. Después de deshacerse de su carga, que había recibido todo el golpe del perro en su cadáver y estaba llena de cuchillos que sobresalían de ella, el chico preguntó a las chicas cuál de ellas sabía cocinar. Los mayores se sintieron un poco avergonzados por esta pregunta, y los ojos de la más joven se iluminaron de entusiasmo, queriendo demostrar sus habilidades culinarias. Las chicas participaban activamente en la cocina, y el chico que las miraba pensó que era como si estuviera viendo un programa de cocina. Después de tales esfuerzos, Chris esperaba ver al menos comida hecha de oro puro en la sartén, pero lo que apareció ante sus ojos lo sumió en el horror, y el demonio se preguntó cómo una preparación tan correcta y meticulosa podría dar tal resultado, e incluso el cocodrilo. La serpiente estaba más enojada que él por haber sido asesinada. De pie, estupefacto, cerca de la sartén con un plato no identificado, Chris rechazó firmemente todas las persuasiones e intentos de las chicas de obligarlo a probar su creación gastronómica, tratando de arrebatarles este derecho. La discusión fue bruscamente interrumpida por espadas volando hacia el tipo.
Otra chica apareció en el horizonte. Saltó con su espada en gesto punitivo en el momento en que las demás hermanas se sorprendieron por su apariencia. Sin embargo, no fueron las únicas sorprendidas. El subdemonio no quedó menos impactado al reconocer en esta chica a la víctima de su mañanera. Payaso. Reaccionando rápidamente, el de un cuerno agarró a la menor de las hermanas por la cabeza y la puso frente a él, usándola como escudo humano. Sin tener tiempo de corregir completamente el vuelo de su espada, la hermana mayor cortó varios mechones del flequillo y la cola de la hermana menor. El conocido de esta mañana se sintió invadido por la ira, que solo le hizo el juego al personaje principal. La más joven lloró y le rogó al demonio que la dejara ir, lo cual él hizo, arrojándola descuidadamente lejos de él. Las hermanas rodearon con entusiasmo a la víctima y le preguntaron por su bienestar. El hombre de un cuerno se divirtió. Incluso empezó a hacer bromas sobre qué raza de perros eran las niñas, sugiriendo que con orejas como las de ellos no podían ser perros salchicha. Al escuchar tal declaración, el mayor se enfureció seriamente y decidió luchar contra el subdemonio nuevamente, prometiendo arrancarle los cuernos. En respuesta a su amenaza, Chris intentó bromear diciendo que su familia estaba intentando envenenarlo. Sin embargo, las chicas no apreciaron su humor y se prepararon para atacar. El tipo claramente no estaba contento con este giro de los acontecimientos, por lo que comenzó a preguntar qué tipo de guerra de pandillas era esta, y le recordó que él era el personaje principal aquí. Volviéndose hacia el árbol al que las niñas lo habían presionado, lo arrancó y dispersó a todos con su enorme tronco. Al darse cuenta de que las hermanas no podían hacer frente, la mayor decidió tomar el asunto en sus propias manos, agitando su espada y corriendo hacia el demonio que odiaba. Él, a su vez, sin olvidar comparar sarcásticamente su arma de ataque con un sacapuntas, giró la situación en su dirección y utilizó el cañón afilado como una estaca afilada para atacar a la violenta chica. Ella repelió hábilmente su ataque, clavando con precisión la espada en el centro de la punta, y Chris se enfureció y le gritó amenazas. Y siendo más fuerte que ella, arrojó el tronco junto con la niña hacia adelante. La hermana mayor de la familia de los perros estaba familiarizada con las técnicas de lucha e inmediatamente utilizó una de ellas. El personaje principal no estaba preparado para esto. Cayó al suelo, estaba indignado por no haber sido advertido sobre esto. El demonio enfurecido arrojó a la persistente chica con una poderosa ola de fuego. Vanessa, viendo su pelea a través de la pantalla, se sorprendió de que una chica tan joven del otro lado ya tuviera el tercer nivel de poder. La madre de Vanessa notó que el perro en crecimiento tiene un gran futuro por delante, pero Vanessa ya había vuelto al estado de preocupación por Chris, porque ya había trozos de tierra volando a su alrededor a la velocidad de una bala. Asombrado de que Halliwell permaneciera de pie, el perro mayor sugirió que era porque era hijo del diablo. Para evitar que ella diera un golpe de control, el heredero de Satanás se abalanzó directamente hacia la niña y decidió atacar en combate cuerpo a cuerpo. Al darse cuenta de sus acciones, el perro intentó no dejar que se acercara a ella. Para ello, creó un embudo de fuego a su alrededor. Reuniendo todas sus fuerzas, las dirigió hacia el odiado demonio. Comenzó a abrirse camino a través del muro de energía de fuego, sin importar cómo la chica intentara contenerlo. Habiendo roto el tronco de un árbol de una patada, el personaje principal lo arrojó al epicentro del embudo creado por la niña. De la leña quemada salía un humo negro y acre, que se suponía que distraería al perro, y el personaje principal decidió aprovecharlo. Pero calculó mal, porque el perro era completamente inmune a este tipo de trucos. Pero algo no salió según su plan. Acercándose sigilosamente por detrás, el de un cuerno agarró el hombro del perro con fuerza y le contó su pérdida. Todos los espectadores de la transmisión estaban extremadamente descontentos con la injusta victoria de Halliwell. Todos menos Vanessa y Mónica. La primera no solo estaba insatisfecha, sino que incluso estaba jubilosa. Mónica se preguntó por qué Chris no había tenido tanto éxito antes. Chris le dio al perro mayor sopa de cabeza de cocodrilo como trofeo. No estaba contenta con esa comida y sugirió buscar algo más comestible. Pero el imperturbable hijo de Satán derribó un plato de brebaje verde en la cara de la muchacha. Sin esperar tales acciones de Chris y tal sabor de comida, la niña cayó hacia atrás y algo como espuma brotó de su boca. Las hermanas perras estaban horrorizadas. El tercer día, el personal de desayuno de los participantes quedó estupefacto cuando apareció de repente una perrita que les robó su ración de kebab. El personal comenzó a calmar a la bebé,
asegurándole que había suficiente comida para todos y que no necesitaba esconderse en un árbol. De repente, el personaje principal noqueó a uno de los asistentes y así proporcionó comida a sus compañeros. Chris hambriento y el perro mayor atacaron las montañas de comida y comenzaron a comerla. Los participantes del concurso quedaron satisfechos con su botín, pero de repente descubrieron con horror que habían atacado a los empleados. Luego los héroes tuvieron que tomar urgentemente toda la comida y abandonar la escena del crimen. De repente, cuando parecía que serían atrapados en cuestión de segundos, Chris aseguró a todos que no debían entrar en pánico, y de hecho podrían conseguir incluso más comida de la que tenían ahora. Otros 4 participantes del programa ya corrían hacia el punto de recursos. Al llegar al lugar, vieron al hijo de Satán disfrazado de empleado, pero no pudieron reconocerlo, y creando la ilusión de servir a los muchachos, el hombre de un cuerno les preguntó qué rango de suministros les interesaba. Quedaron increíblemente sorprendidos por esta aclaración. Luego, el personaje principal disfrazado les mostró a los chicos toda la variedad de comida. Aún más estupefactos, todos eligieron por unanimidad el conjunto más satisfactorio ofrecido. El hijo del diablo se rió entre dientes y les dijo que prepararan 4 bolas de energía para el pago. Los muchachos, completamente estupefactos, dijeron que nadie les advirtió sobre el pago, a lo que el protagonista puso cara de sorpresa y afirmó con confianza que tenía que pagar una cena del más alto rango. Como alternativa, se ofreció a regalar la cena de los de menor rango, compuesta por unas pocas barritas de proteínas y botellas de agua. Un chico del equipo expresó su indignación por el alto salario y explicó que 4 bolas de energía era todo lo que habían ganado en unos pocos días. Las hermanas, de pie a distancia, se preguntaron si todo saldría según lo planeado y si el equipo entrante estaría de acuerdo con tal intercambio, y finalmente acordaron que tendrían que confiar en el demonio. Manteniendo la calma por fuera, Chris ya estaba regocijándose por dentro, saboreando la victoria. Para aumentar la presión psicológica y obligar a los muchachos a despedirse rápidamente de sus pelotas, el hombre de un cuerno comenzó a fanfarronear. Fingiendo que accidentalmente había soltado información secreta, el demonio finalmente sacó el pestillo y lo enganchó hábilmente. El líder del equipo que llegó comenzó a ofrecer pagar por algo que supuestamente no estaba destinado a oídos de otro mundo. Habiendo fingido ser una virtud, Chris dijo otra mentira, haciendo que los chicos prometieran que no se lo dirían a nadie. El engaño fue un éxito. Las hermanas se alegraron. Consolidando su posición y queriendo obtener rápidamente las bolas, el demonio insinuó sutilmente que le agradaban estos tipos, por lo que no le diría a nadie más la información sobre cómo duplicar la recompensa al final del juego por comprar comida de alto rango. Y el líder, siguiendo la mirada de su oponente con una gorra con la designación de personal de servicio, vio que otro equipo se acercaba rápidamente a ellos. Por lo tanto, sin dudarlo, entregó sus 4 bolas de energía por un set de alto rango. Observando todo desde un lado, las hermanas perros admitieron que este demonio era bastante inteligente. Mientras tanto, los observadores estaban furiosos, tratando de encontrar al culpable de todo lo que estaba pasando. Estaban perplejos de cómo este idiota logró hacer todo esto y de dónde venían los perros con él. Gritaban que esto era un engaño y una violación de las reglas, y exigió que el personaje principal devolviera las bolas a sus dueños. Sin embargo, el director de la escuela del chico evitó hábilmente las acusaciones, preguntando sorprendido desde cuándo el intercambio de recursos es una violación de las reglas, y otros representantes de la escuela lo apoyaron de inmediato, señalando que tal ingenio e ingenio solo pueden ser elogiados. Sin esperarlo, representantes de otras escuelas comenzaron a quejarse sobre lo que debían hacer sus alumnos, a lo que la maestra del protagonista interrumpió todo el debate, recordando que si se infringían las reglas, los organizadores lo denunciarían inmediatamente. Chris continuó cosechando felizmente los frutos de su astuto plan, recogiendo puñados de las bolas que le dieron. De repente, una voz vino desde el helicóptero gritando que todos habían sido engañados y que el tipo no era un representante del personal de la competencia. El empleado más grande y gordo se salió de su cautiverio, de alguna manera logró liberar su boca y comenzó a gritar que estaban atados y a usar información falsa para extraer recursos energéticos de otros participantes. El nivel de hostilidad entre los presentes comenzó a crecer rápidamente. Se inició un alboroto entre la multitud, tratando de descubrir quién era quién. Aprovechando el momento, Chris, junto con su nuevo equipo de perros, comenzaron a huir. Mientras seguía huyendo,
El de un cuerno se elogió merecidamente. Satisfecho con el resultado, no solo había recogido un montón de bolas, sino que también se había saturado de energía hostil, de modo que eran 31237. Siguiendo los pasos del chico, una de las hermanas le preguntó cuántas bolas había recogido, pero el demonio, no queriendo revelar sus cartas, evitó responder, diciendo que no importaba. La interrogadora quedó satisfecha con la respuesta, ya que dijo que cualquier número les vendría bien, y esto hizo que Chris se mostrara muy cauteloso, ya que no entendía por qué se preocupaban por sus pelotas. Quería decir algo, pero las lanzas que volaban hacia ellos se lo impidieron. La hermana mayor detuvo hábilmente el ataque con el pie, indignada por quién podría ser. El arma de vuelta a su dueño fue agarrada por una mano tenaz con largas y afiladas uñas rojas. El dueño del perro lanzador elogió la excelente reacción del perro, pero inmediatamente añadió que lamentaba que el dueño de habilidades tan extraordinarias muriera ahora. La hostilidad entre los presentes creció lentamente. Chris saludó a los invitados inesperados con su característica sonrisa arrogante. El perro mayor inmediatamente comenzó a instruir al héroe sobre las habilidades del trío que los amenazaba, apostando a que, muy probablemente, la más peligrosa era la chica de la capucha, ya que la lanzadora de jabalina pertenecía al género de las serpientes y se mostraba bien en mano. Combate cuerpo a cuerpo, y era más alta que ella y más grande que ella con 2 años. La niña rinoceronte pertenecía a la Orden de los Conquistadores. Poseía una fuerza notable, pero el tercer compañero se escondía, por lo que le resultaba difícil caracterizar. La serpiente, volviéndose hacia la chica de la capucha, se ofreció a darle el oponente más largo, y en consecuencia el más poderoso. Pero ella se negó, argumentando que cuanto más grande es el oponente, más rápido llega su muerte, y ella no. Así, y ordenó a la serpiente que recogiera al chico, decidiendo que ella y el rinoceronte se ocuparían de los perros. Al oír esto, la mayor les dijo a las otras hermanas que no interfirieran y las excluyó cuando le prometieron lo que ella pedía. La serpiente le dijo al chico que le gustaba más y se ofreció a jugar sosteniendo la lanza entre sus pechos y lamiéndola eróticamente. Chris instantáneamente cayó bajo su hechizo. Perdió la cabeza y se sonrojó de emoción. Comenzó a balbucear algo acerca de que provenía de una familia decente y que sería incomprendido. A las hermanas, con la esperanza de que él las llevara a la victoria, casi se les salieron los ojos de las órbitas ante tal reacción del héroe. Pasándose juguetonamente las yemas de los dedos por los labios, la serpiente continuó lánguidamente, respondiendo a la pregunta silenciosa de los perros, de que ahora él será su juguete. Con palabras que no presagiaban nada bueno, la serpiente atacó. Al ver esto, la anciana asustada le gritó al chico que tuviera cuidado. El de un cuerno interceptó la lanza a la velocidad del rayo, diciendo que no era tan cruel como ella, y le dio a la gente la oportunidad de demostrar su valía. Y luego le preguntó si le gustaría empezar fijándose una pequeña meta, por ejemplo, hasta las primeras lágrimas. El rinoceronte y la capucha se sorprendieron por la facilidad con la que el demonio repelió el ataque, y los perros con entusiasmo le sostuvieron los puños. Sin esperar respuesta a su pregunta, Chris sacó la lanza para que la serpiente quedara cara a cara con él. Al estar tan cerca, repitió su pregunta agregando un cáustico recordatorio de la edad de la niña, llamándola tía en sílabas. Su reacción no se hizo esperar, aumentando el nivel de hostilidad a 666. Con lágrimas en los ojos, deseándole la muerte al chico, lo arrojó con un poderoso golpe de cola. Mientras la mayor miraba emocionada para ver si el demonio estaba bien, su oponente, el rinoceronte, se acercó sigilosamente detrás de ella y, juntando sus manos, golpeó al perro en la cabeza con un golpe, que todos los pájaros de la zona cayeron de sus ramas. Habiendo roto un árbol, el de un cuerno se quejó de que la serpiente era muy despiadada con él. Chris se puso de pie y dijo que no tenía idea de qué hacer a continuación, a lo que la serpiente, enfurecida, en un nuevo ataque, le gritó para que no pensara en la salvación, sino en sus últimas palabras antes de la muerte. En este momento, el de un cuerno decide mejorar su cuerpo con la ayuda del sistema. Permite una visión dinámica. Aumenta la fuerza y los balanceos. De su golpe, la serpiente vuela muy al revés. Al notar sangre en la hierba y luego su mano herida, el demonio se sorprende de haber fallado, porque no había manera de que pudiera haberlo hecho. Tratando de encontrar una explicación a lo sucedido, el de un cuerno se queja de que el cuerpo naturalmente flexible de los descendientes de la tribu de las serpientes
lo privó de la mayor parte de su fuerza, ya que debido a sus escamas resbaladizas, la dirección de su golpe cambió y él estaba herido por su lanza. Mientras pensaba, el enemigo recobró el sentido y se quedó sonriendo, apreciando el golpe del tipo. Dijo con calma que ella nació para matar gente como él. La serpiente, anticipada, apuntó a las piernas del demonio. En ese momento, el hombre de un cuerno se dio cuenta de que realmente no tenía suficiente experiencia en combate. Entonces Chris huyó lo más rápido que pudo, pero solo hasta el enorme árbol más cercano, preguntando por qué la serpiente decidió que planeaba escapar de él. Diciendo que apenas estaba calentando, el héroe arrancó el árbol junto con las raíces, y luego se la arrojó a su rival, quien la esquivó fácilmente, riéndose de que el demonio olvidó que era una serpiente, y por tanto muy ágil. En un abrir y cerrar de ojos, clavó su lanza justo entre las piernas del héroe, recordando triunfalmente cómo él llamaba a su tía. Sin embargo, la punta de la lanza se rompió y voló hacia un lado. No esperaba tal giro de los acontecimientos, por lo que maldijo con deleite. Aprovechando la situación, Chris agarró a la serpiente por el cuello y la levantó del suelo. Regocijándose por su captura, el hombre de un cuerno le dijo a la niña que tirar el árbol era parte del plan, una especie de trampa. Sorprendida de que pudiera engañarla, la serpiente tampoco entendió cómo pudo repeler su ataque en el lugar más vulnerable de todos los hombres. Ante su pregunta, el chico estalló en una carcajada diabólica, diciendo que probablemente no había oído nada sobre las bolas de acero. Incinerando a la niña atrapada en su mirada, el demonio la invitó a pensar juntos qué debía hacer con ella. Las 5 hermanas lucharon ferozmente con los 2 compañeros de la serpiente, la mayor con el rinoceronte y todos los demás con la capucha. La chica encapuchada se puso de pie y, francamente aburrida, bostezó, quejándose de que sus oponentes eran demasiado débiles para despertar su interés. De repente notó la serpiente tirada en el suelo. Inmediatamente corriendo hacia ella y colocando su mano izquierda debajo de su cabeza, la chica de cabello plateado le preguntó emocionada a la serpiente qué le había pasado. Pero en lugar de responder, la niña, con sangre manando de su boca, solo dijo que no podía continuar. Esta respuesta no satisfizo al capó, por lo que enojada volvió a gritar en voz alta su pregunta para saber qué le había hecho este demonio. La misma pregunta daba vueltas en la cabeza de los perros. Caminando victorioso, Chris dijo que él no hizo nada de eso, solo probó su nueva técnica con ella, pensando que con su agresión, la propia mujer de sangre fría le daba más fuerza. Bajo la mirada despectiva de la capucha y de la serpiente asustada, el medio demonio, ya sea con sinceridad o con el objetivo de burlarse de él, habló con entusiasmo de cómo se le había abierto un mundo nuevo. Volviéndose más negra que una nube, la de cabello plateado dijo que estaba equivocada acerca de él, y que como pudo derrotar a un oponente tan fuerte, entonces es digno de pelear con ella. Agarrando las espadas detrás de su espalda, ordenó al subdemonio que subiera para comenzar la pelea. Deseándose en silencio buena suerte, el héroe se preparó para una pelea difícil. Habiendo volado hacia su oponente como un embudo de tornado, le puso los cuchillos en la garganta y se presentó. Chris, agarrando instantáneamente las manijas, felicitó a su nueva amiga Lucy porque lucía genial con el disfraz de asesino. Las hermanas le gritaron que no luchara solo contra el asesino, pero el de un cuerno no las escuchó. Lucy perdió los estribos y se lo notificó. Al ver sus ojos ardiendo de rabia, el demonio se rió, decidiendo echar más leña al fuego y con sarcasmo, como si antes hubiera estado tranquila. Los perros estaban inquietos de emoción al darse cuenta de que su rival había sido criado desde pequeño como una máquina de matar. Sus temores resultaron infundados y el demonio fue rápidamente herido en la pierna. The Hood continuó ataque tras ataque, moviéndose a la velocidad del rayo. Una nueva herida no tardó en llegar y apareció una gran herida abierta en el costado derecho del héroe. Al no tener tiempo de seguir los movimientos de Lucy, Chris se dio cuenta de que sus habilidades eran mucho más poderosas que las de la serpiente, cuando ella le puso una daga en la garganta por detrás, declarando que como este era su máximo, entonces estaba acabado. Al darse cuenta de que la velocidad del enemigo excedía con creces la suya, la de un solo cuerno, una y otra vez, no tuvo tiempo de repeler sus ataques, recibiendo cada vez más heridas. Al ver cómo el hombre no podía hacer frente al asesino, los perros y Vivian Adams, al estar en lados opuestos del monitor, experimentaron los mismos sentimientos de ansiedad por su vida. Pero no todos compartían sus sentimientos, por no decir casi nadie.
pues los representantes de otras escuelas se regocijaban y se deleitaban con cada nueva herida del molesto demonio, animando a Lucy y deseándole una pronta victoria y su muerte. Vanessa sintió algo entre el miedo por su vida y la irritación de que se atreviera a perder ante alguien que no fuera ella. Pero Mónica la tranquilizó colocando suavemente su mano sobre la cabeza de su hija y diciéndole que mirara la expresión del rostro de su hijo adoptivo. Habiendo hecho lo que le decía su madre, la de ojos violetas fijó intensamente su mirada en la pantalla, tratando de notar los más mínimos cambios en las expresiones faciales de su hermanastro, para entender si la mujer tenía razón en el hecho de que hacía tiempo que estaba maduro para un nuevo plan de acción. Mientras tanto, mientras Chris continuaba siendo atacado innumerables veces por Lucy, pensó que no solo era inferior a ella en velocidad, sino que también no tenía experiencia en matar, por lo que simplemente moriría de agotamiento tratando de repeler sus ataques. Por tanto, solo veía una salida a esta situación, boquiabierto por numerosas heridas, de las que manaba sangre casi como una fuente. El hombre de un cuerno se puso de pie y gritó en voz alta en su forma insultante favorita que la niña ya era una anciana, y además mediocre, ya que prácticamente no había lastimado. Él, y por lo tanto, no tenía derecho a ser llamado guerrero. El único pensamiento que palpitaba en su cabeza era que necesitaba hacer que ella lo matara lo más rápido posible. La multitud que observaba la batalla abrió la boca sorprendida al ver lo que estaba haciendo este idiota. El chico siguió de pie y gritaba frases sarcásticas a la chica de la capucha, invitándola a no esconderse, sino a continuar la batalla, o al menos darle un masaje, prometiéndole darle 5 estrellas por esto y venir la próxima vez. Con cada nuevo golpe que le asestaba el guerrero, Chris seguía diciendo que era débil para alguien que tenía un rango tan alto como asesino. Vanessa, observando con horror las acciones de su hermano, agarró la mano de su madre y le preguntó si debían encargar un ataúd, ya que el pariente adoptivo era bastante grande, y no sería posible comprar un ataúd así sin realizar un pedido previo. La madre miró a su hijo sin quitarle los ojos de encima, tratando de entender qué estaba haciendo. El sudor apareció en su rostro por la tensión. La hostilidad proveniente del asesino aumentó muy lentamente. Chris comenzó a enojarse, porque esta chica obstinada prácticamente no reaccionó a todas sus provocaciones, que realmente podrían conducirlo a la muerte, pero se convenció diligentemente de que el principal problema de todos esos asesinos era la falta de moderación. Por lo tanto, el de un cuerno decidió mantenerse firme y aún así hacerla perder el control y convertir la derrota en victoria. En ese momento, de repente se dio cuenta de que tenía una oportunidad. Lucy disminuyó un poco la velocidad y el demonio inmediatamente aprovechó esto. Decidiendo usar los últimos ahorros, aprovechó la mejora de su cuerpo. Habiendo superado a su rival en velocidad, el héroe le asestó un poderoso golpe en la cara con el puño. La fuerza del golpe arrojó a la encapuchada, pero Chris logró agarrarle la pierna, obligándola a comenzar a contenerse con más fuerza para no sucumbir a sus provocaciones. Lanzando a Lucy con todas sus fuerzas al suelo, nunca logró hacerla perder el equilibrio, ya que ella solo pensaba en cómo contenerse, no mostrarle su debilidad y recuperar la vigilancia, que había perdido al concentrarse en el deseo de matarlo. Tumbada en el suelo por primera vez en tal estado, la asesina sintió la frustración que se apoderaba de ella. Al segundo siguiente sucedió algo que ella no esperaba en absoluto. El Underdemon voló hacia ella con un golpe mortal usando su técnica de matar codos. Lucy se preparó para lo peor, pero de la nada apareció el tronco de un árbol y arrojó al atacante a una distancia segura. El rinoceronte salió en defensa del asesino. Ella gritó enojada que se atrevió a lastimar a su hermana y que ahora contaría cuántas vidas le quedaban. El asesino pidió no hacer esto, pero la hermana mayor no pudo ser detenida. Atacó al héroe y comenzó a golpearlo en la cara. El rinoceronte no podía creer lo que veía, pero todos los golpes parecieron pasarle por alto. Gritando que los guerreros nunca se rinden, reunió toda su ira y atacó al demonio nuevamente. Una vez más, al poco tiempo, los perros volvieron a temer por la vida del héroe, continuando golpeando furiosamente al chico. Abrumado por un sentimiento de venganza, el rinoceronte no se dio cuenta de cómo ella sucumbía cada vez más a la ira, especialmente porque él no percibía sus poderosos golpes de ninguna manera,
pero su hostilidad en constante aumento solo jugaba a favor. Las manos de su oponente. Alimentándose de su energía, Chris comenzó a animarla más, diciéndole que la hermana mayor debería haber escuchado a la menor y no interferir con él. Cayendo como un niño en todas sus provocaciones, el rinoceronte, gritando que no debía ser subestimada, una vez más se lanzó a la batalla, pero inmediatamente cayó en la trampa de acero de su mano. Los ojos del atacante se abrieron al darse cuenta de que no podía arrancar el puño de la mano de este vil idiota que había ofendido a sus dos hermanas. Un movimiento contundente y confiado, y toda la armadura del rinoceronte se hizo añicos en pequeños fragmentos, como si no estuviera hecha de acero duro, sino del vidrio más fino y frágil. Las lágrimas aparecieron en los ojos de la chica derrotada. Ella cubrió su desnudez con sus manos, cortándolo lo mejor que pudo, mientras continuaba alimentándolo con hostilidad selectiva. Pero el chico incluso se olvidó de ello, quedando tan impresionado por el tamaño de los pechos del rinoceronte, que ni siquiera pudo resistirse a comentar lo grande que era. Una lanza que volaba hacia él desde atrás lo devolvió a la realidad. Las tres hermanas, que con tanta confianza las amenazaron al principio, abandonaron el campo de batalla con el rabo entre las piernas. Lucy, al pasar, lanzó una mirada enojada al demonio por encima del hombro y dijo que lo recordaba, pero él lo ignoró. Sus palabras, lamentando en voz alta haber tenido que dejar ir a tres rivales. Los perros, jubilosos, rodearon al chico, compitiendo entre sí para que resultara que este diablillo es realmente genial. Al mirar sus heridas, Chris pensó que aunque su cuerpo sentía dolor, todo se estaba curando rápidamente. Inspirado, el de un cuerno ordenó que debían subir su lugar en el ranking, y pensó que el entrenamiento físico era bueno, pero que necesitaban encontrar aún más energía. Los perros corrieron alegremente tras el demonio. En el centro de la zona, el grupo luchaba con extraños monstruos que parecían gusanos con dientes que literalmente salían de cada agujero en el suelo, de los cuales había innumerables. El segundo nivel con gusanos bocazas parecía más bien una especie de purgatorio. Al ver todo esto, las hermanas que no querían ir allí, dijeron que esperaban no tener necesidad de ir allí. Chris preguntó dónde tenían prisa, y con una broma mordaz, explicó que estarían esperando al jefe principal. La espera no fue larga, como dijo el demonio. El protector de los gusanos salió del agujero. La hermana mayor reconoció inmediatamente al monstruo de nivel 5, la reina escarabajo, y le dijo a su compañero que no podían derrotarla, a lo que el hombre de un cuerno solo le preguntó con picardía por qué pensaba que ellos mismos lucharían contra la reina. Levantándose de su escondite, Chris gritó a todo pulmón que los participantes debían lidiar rápidamente con este monstruo, ya que de él caería mucha energía, y si no aprovechaban la oportunidad, entonces habría ningún otro igual. Tomando lo que escucharon al pie de la letra, cada participante se mostró ansioso por matarla a ella primero. Todos los que competían entre sí comenzaron a bombardearla con sus ataques, tratando de adelantarse a los demás. Sus ataques fueron acompañados de acalorados debates sobre si el oponente era lo suficientemente fuerte para hacer frente a la reina, donde cada uno se imaginaba más fuerte que el otro. El incesante debate enfureció a la reina y les dijo a todos que se callaran. Enojada, ella todavía no reaccionó ante ella. Su campo de fuerza podía manejar esto bastante bien. Al darse cuenta de que la reina era un oponente muy fuerte, muchos comenzaron a intentar escrupulosamente atraparla de alguna manera. Chris, al ver lo que estaba sucediendo, se quedó perplejo por qué un jefe tan fuerte como ella no reaccionó de ninguna manera ante las multitudes que la atacaban, como enjambres de moscas molestas. Al observar al monstruo, el demonio inferior se sorprendió de cómo podía ser tan fuerte y no tener ninguna debilidad. De repente su mirada tocó la espalda de la reina y no podía creer lo que veía, pensando que tal vez había encontrado su debilidad. Decidido a probar su hipótesis, le susurró el plan al oído a su compañero. El perro mayor no apreció el plan de acción y protestó porque el diablillo se expondría a un peligro mortal, pero dijo que el juego valía la pena y que no se aceptarían negativas. Moviéndose resueltamente con una lanza hacia la reina, la de un cuerno comenzó a insultarla en voz alta. Con un grito, deseando que el monstruo muriera, el demonio, con todas sus fuerzas, le arrojó una lanza a la espalda. Cuando la lanza dio en el blanco, Chris le gritó al perro mayor que hiciera lo que habían acordado. La hostilidad de la reina creció rápidamente cuando Susie usó el golpe de tierra, al igual que en la batalla cuando se enfrentó al demonio por primera vez.
Cuando el monstruo se vio atravesado por una lanza y bajo el golpe de un perro, el diablo vio lo que había adivinado al principio. Balanceándose correctamente y concentrando toda su fuerza en su puño, Chris golpeó a la reina en ese lugar, atravesándola y arrebatándole el cristal. Al ver que el diablo tenía razón, el perro mayor lo elogió alegremente por su perspicacia, pero su alegría no estaba destinada a durar mucho. Al escuchar sonidos terribles detrás de ella, Susie se volvió hacia ellos con precaución. Un monstruo terrible, como si saliera del inframundo, abrió su enorme boca, similar al cráter de un volcán diabólico, que absorbe todos los seres vivos como un agujero negro, y apuntó al personaje principal. Gritando una advertencia al de un cuerno de que la reina estaba viva y necesitaba huir, el perro salió corriendo. En el momento en que Chris sintió una poderosa corriente de hostilidad, su cabeza estaba en la boca de un terrible monstruo. Susie se detuvo al ver cómo el cuerpo del chico desaparecía centímetro a centímetro en la boca de la reina, pero no tenía idea de cómo ayudarlo. La rápida absorción del monstruo de un cuerno por parte del monstruo fue imparable. De repente se escuchó un sonido desagradable de carne desgarrándose, y la mano de un demonio apareció afuera. Acompañando su aparición con abuso de elección, Chris, con pantalones rasgados hasta los pantalones cortos y con el torso desnudo, salió gateando del cadáver de la reina y se enderezó en toda su altura. Gritando que el chico no debería ser tonto y controlar la cantidad de energía que gastaba, la mayor de las hermanas corrió hacia él. Habiendo alcanzado al chico en el momento en que voló hacia abajo sin vida, aterrizando con la cara sobre los exuberantes pechos de la niña como sobre una almohada, Susie no esperaba esto y no tenía miedo infantil por el chico, cuando, al parecer, todo ya había quedado atrás. El subdirector de la escuela de Hollywell exigió que se enviara urgentemente un equipo médico al estadio para brindar asistencia de emergencia. La familia adoptiva de Chris observaba atentamente a través del monitor. El sistema notificó que había absorbido con éxito el alma del demonio, recibiendo su fuerza, armadura y habilidad de autocuración. Cubierto con vendas de pies a cabeza, el hombre de un cuerno se despertó en una cama de hospital. Al escuchar el alboroto, una enfermera bondadosa con bata blanca y gorra con un plus rojo se acercó inmediatamente a la cama, siendo de una familia de vacas. La linda rubia tenía unos pechos impresionantes y, preguntando por su bienestar, fue llamar al médico. Sin embargo, las formas apetitosas de la enfermera no preocupaban tanto a Chris como sus habilidades recién adquiridas. El chico estaba muy feliz y orgulloso de sí mismo, porque antes de eso pensaba que no servía para nada, pero resultó que todavía tenía el poder de un demonio. Preguntándose por qué no se había despertado antes, sugirió que tal vez necesitaba enojar a alguien otra vez para poder sanar. Sin pensarlo dos veces, decidió trasladar la teoría a la práctica. Concentrándose, comenzó a escuchar sus sensaciones, que fluían con poderosa energía en su puño. Al romperse, las vendas volaron en pedazos en diferentes direcciones. El poder bullía en él. El dedo medio, liberado del vendaje, estaba cubierto con una armadura escamosa. En este punto, la transformación terminó y el poder se secó, y el de un cuerno miró desanimado su dedo, que le encantaba mostrar a todos, tratando de cabrearlo y saturarlo de energía. Chris comenzó a gritar enojado, liberando toda su ira ante la habilidad inacabada, describiendo en colores al vacío lo que pensaba sobre todo esto. Al recordar acerca de subir de nivel, el demonio tuvo una idea que le costó 1000 unidades, pero le devolvió el ánimo. Lleno de poder nuevamente, las escamas cubrieron su palma. Anticipándose a una mayor transformación, el demonio miró sin pestañear el resto de la mano, que aún no había cambiado de ninguna manera. Cuando todo su brazo hasta el hombro estuvo cubierto con armadura, el de un cuerno se regocijó, celebrando la victoria en su alma. Luego decidió probar su nuevo poder de ataque. En ese momento la enfermera regresó con el médico. Para su agradable sorpresa, el médico notó que la mayoría de las lesiones internas del hombre se estaban curando y él mismo estaba volviendo a la normalidad, y le prometió al hombre de un solo cuerno que le daría el alta en un mes. Pero el indignado hijo del diablo declaró resueltamente que debía participar en la competición de mañana. Sin embargo, el médico respondió con calma que Chris no podría participar en ninguna competición porque tenía los huesos aplastados y él mismo necesitaba rehabilitación. La enfermera le cambió las vendas al hombre mientras él pensaba diligentemente en cómo podría salir del hospital lo más rápido posible, disculpándose mentalmente con el inocente empleado del hospital
Chris decidió comprobar si el antiguo mecanismo de generación de energía seguía funcionando. Extendiendo su mano derecha, agarró con decisión el trasero de la desprevenida chica. La niña, avergonzada y enojada, gritó indignada. La hostilidad aumentó, pero solo en 100 unidades. Y el hombre de un cuerno fingió que no había pasado nada y que solo estaba estirando la mano. La chica enojada salió de la habitación diciendo que llamaría a la enfermera para ayudar al chico, y él se quejó de que habría recibido mucha más energía de su tía. Corriendo hacia el pasillo, el de un cuerno, con la velocidad de la luz, sintió a todas las jóvenes enfermeras que se encontraban en su camino. Cada uno de ellos le dio una nueva oleada de energía hostil. Mientras recogía la cosecha, Chris resumió cuánta ropa interior y de qué color llevaban las niñas, que 8 de ellas llevaban tirantes y una tenía pecho talla 3. Todos los pacientes masculinos que vieron la escena levantaron el pulgar en señal de aprobación y todos comenzaron a sangrar por la nariz. Pero el personaje principal ni siquiera pensó en detenerse ahí y, usando su supervelocidad, desnudó a todos estos tipos y comenzó a recolectar energía, agitando sus calzoncillos. Después de unos días, los asientos para espectadores alrededor de la arena de entrenamiento comenzaron a llenarse de gente. La familia Evans, que vino a ver la pelea, se quejó de que el demonio había derrotado a la reina, pero no podría participar en más competiciones. De repente, una voz desde los parlantes pidió a Chris Hollywell de la escuela No. 3 y Louis Carroll de la escuela No. 2 que entraran a la arena, y este mensaje sorprendió a Vanessa. Frenéticamente comenzó a preguntarle a su madre si había escuchado el nombre de su hermano, porque estaba gravemente herido y nunca debería haber estado aquí. En pijama de hospital, encima de las vendas, el hombre de un cuerno entró en la arena con paso imponente. La hermana, preocupada, al ver que en realidad era su hermano, comenzó a gritarle que no hiciera esto, hasta que el juez dio el visto bueno. Kais y Louis estaban a ambos lados de él, y el demonio al mismo tiempo parecía lo más alegre posible y tarareaba canciones en voz baja, pero para el oponente parecía aterrador. Le parecía que el oponente era un completo psicópata y estaba haciendo esto a propósito para intimidarlo. Mientras se acercaban a la línea blanca, Carol agarró la vaina y se preparó para desenvainar su espada, mientras Hollywell continuaba cantando, desanimando a la primera, que no sabía qué iba a hacer el enemigo. Inesperadamente, el hombre de un cuerno se inclinó bruscamente, extendió la mano y dijo amablemente que estaba encantado de conocerte, lo que desanimó aún más a su rival. Habiendo soltado la funda, Luis se reprendió mentalmente a sí mismo por su descortesía, ya que no debería haber olvidado las reglas básicas de etiqueta, y se inclinó en respuesta, diciendo también que estaba feliz de conocerte. Riéndose para sí mismo de que Carol estaba mostrando tanto respeto por su enemigo, Hollywell decidió aprovechar la situación. Balanceándose, el de un cuerno golpeó la cabeza de su oponente con todas sus fuerzas. El golpe fue tan fuerte que Luis hundió la cabeza profundamente en el suelo. El juez anunció la victoria de Chris, y él simplemente chasqueó los dedos con satisfacción, regocijándose por su fácil victoria. La madre y la hija Evans, sentadas en el auditorio, se cubrieron la cara con las palmas y repitieron que no conocían a este tipo. Durante los siguientes días de partidos, la descarada adaptabilidad del demonio le ayudó a derrotar a un oponente tras otro con pura astucia, literalmente en cuestión de segundos. Su triunfo continuó hasta que el juez le presentó a su vieja conocida, la asesina llamada Lucy, que apareció de repente en el ring. Una chica encapuchada de aspecto frágil llegó con la firme intención de vengarse del hijo del diablo por cómo trataba a ella y a sus hermanas. Quitándose la capa, la asesina le mostró a su enemigo una nueva armadura que protegía casi todo su cuerpo. Por un momento, temblando por la desagradable sorpresa, el demonio comenzó a hacer payasadas de una manera característica solo de él. Confundida por lo que estaba pasando, Lucy le preguntó al chico dónde estaba su arma. Chris respondió honestamente que su cuerpo es su arma. El asesino no pudo soportar su burla, llamándolo hablador, pero no se rindió y comenzó a quejarse de que era de una familia pobre, que no tenían dinero y que no podía permitirse comprar un arma. Envainando sus espadas, Lucy dijo que en este caso no podría luchar contra una persona desarmada. Como ya no había ropa debajo de su armadura, decidió no luchar contra él, sino aceptar la derrota. El chico inmediatamente comenzó a persuadirla para que se quitara la armadura y no se rindiera sin luchar, diciéndole que nadie la miraría y que él mismo podía desnudarse por solidaridad.
Esto enfureció al asesino y ella le lanzó su primer ataque. Al atrapar el rayo verde con su mano izquierda blindada, el tipo se sorprendió por la nueva fuerza. Luego, una ráfaga de poderosos ataques cayó sobre el hombre de un cuerno, que debido a su velocidad, le resultó difícil bloquear. Con dificultad para defenderse, el chico pensó que si la hubiera conocido antes en la arena, definitivamente habría muerto. Lucy tampoco esperaba esto, porque pensó que se pondría una armadura y derrotaría fácilmente al demonio. Decidiendo que no podía deshonrar el honor de la familia, activó todos sus poderes para atacar al hijo del diablo nuevamente. Los nuevos ataques explosivos eran aún más difíciles de repeler para el héroe. Incapaz de detenerla, el chico pensó que si ella usaba ese ataque nuevamente, se quedaría sin manos, por lo que decidió intentar algún truco con ella nuevamente, a pesar de que ella estaba lista para ellos la última vez, pero tal vez esta vez funcionará. Sin embargo, el asesino, al ver que el tipo aguantaba con todas sus fuerzas, lanzó otro ataque y le atravesó el estómago con 2 dagas al mismo tiempo. La sangre inmediatamente brotó de la boca del hijo del diablo. La asesina sonrió triunfalmente, saboreando su victoria, pero Chris tenía una opinión diferente. Diciendo que la victoria sería suya, reunió todas sus fuerzas y le asestó a la niña un poderoso golpe directo al plexo solar. La armadura se hizo añicos y Lucy cayó al suelo derrotada. Sacando las dagas de su estómago, el héroe se elogió por derrotar al guerrero de tercer nivel. Mediante la autocuración, curó sus heridas. Al escuchar el rugido de las espadas, el tipo se dio vuelta y vio que la herida Susie había caído al suelo detrás de él. Tomándola en sus brazos, Chris, para animar a la niña, bromeó sobre si había decidido cambiar de raza, mientras él mismo pensaba que una chica tan fuerte como ella difícilmente podría ceder ante nadie, por lo que era extraño que hubo 32 fracturas en todo su cuerpo. De repente, otro guerrero de tercer rango llamado Jason Vance apareció en el ring y el personaje principal, sosteniendo a la medio muerta Susie en sus brazos, tuvo que saltar para no caer bajo el ataque del nuevo jugador. Indignado hasta la médula y enfurecido, el hijo del diablo le preguntó cáusticamente si conocía las reglas del juego, sin olvidar llamar idiota al recién llegado. Un rubio de piel oscura con iris rojo brillante en las cuencas llenas de negrura, dijo con una dulce sonrisa que solo estaba saludando. Vance, al irse, agregó que el ataque a Susie era solo una parte de la ceremonia de bienvenida y le prometió a Chris que la próxima vez que se encontraran, resolverían todos sus problemas. Entonces Halliwell, completamente estupefacto, se dio cuenta de que Susie había sufrido completamente en vano, ya que el objetivo de Jason era él mismo. Cuando los médicos se llevaron a Susie en una camilla, el hombre de un cuerno agradeció a la tonta por lo que había hecho por él, asegurando que realmente lo apreciaba, pero la niña no apreció sus palabras, diciendo que aún no se estaba muriendo. Y llegó el día decisivo en el que se debía determinar el ganador del concurso de este año. Jason ya estaba parado en la arena, esperando a Chris, quien todavía no estaba a la vista. Vanessa fue la primera en notar a su hermano, señalando alegremente con el dedo en su dirección. El hombre de un cuerno caminó y saludó a todos como si fuera el favorito de todos, pero todos se sorprendieron por lo que vestía. Jason inmediatamente preguntó si Chris había decidido rendirse sin luchar, a lo que el chico respondió misteriosamente que sus planes eran asunto suyo. Se anunció el inicio de la batalla, y el oponente inmediatamente decidió probar de qué era capaz este representante de la familia de los cuernos. Al hijo del diablo no le gustó la forma en que lo llamaba su oponente, por lo que burlonamente le preguntó si se había visto en el espejo. El enemigo se balanceó y asestó el primer golpe, que fue fácilmente repelido por la nueva armadura de Chris, pero esto no lo detuvo, y él, admitiendo que era difícil obtener tal armadura, dijo que aún derrotaría al demonio. Con un grito victorioso de que Halliwell había perdido, Vance continuó atacándolo con su espada hasta que falló. Jason, regocijado por el golpe, concluyó prematuramente que Chris había perdido, pero el de un cuerno se apresuró a devolverlo del cielo a la tierra, diciéndole que mirara hacia arriba. Levantando la cabeza, el oponente vio cómo lo que había despertado interés al inicio de la aparición del demonio en la arena se abrió y voló hacia él. Los condimentos que caían de los frascos directamente a los ojos del enemigo le dieron al hijo del diablo la oportunidad de atacar. Enfurecido, Vance dijo que al principio quería dejar ir a Halliwell, pero pidió su muerte. De repente todo quedó cubierto por una espesa niebla negra. Susie, indignada, le dijo a Vanessa que se trataba de una trampa,
con la ayuda de la cual el enemigo le priva de la capacidad de controlar el espacio que lo rodea. Y así fue como la derrotó esa vez. Habiéndose reencarnado como un monstruo gigante, un guerrero de tercer nivel del clan Rey Demonio, dijo que el héroe ahora hará lo que él diga. Pero Chris decidió lo contrario y le dio un buen puñetazo en la mandíbula, frotándose la muñeca tras el golpe. El de un cuerno preguntó irritado en quién se había reencarnado su oponente, pero no reconoció si era un caballo o quién. El monstruo rugió que lo mataría a cualquier precio. Al observar todo lo que estaba sucediendo, la maestra preguntó de dónde venía el alumno con habilidades tan únicas. La madre adoptiva le dijo que, independientemente de las habilidades de su hijo, el enemigo era superior a él en fuerza. Atacando a Chris por detrás, el guerrero se rió del hecho de que el con cuernos pensaba que él era el único tan especial. El hombre de un cuerno preguntó si su rival era de una familia real. El monstruo confirmó, diciendo que él era el verdugo del clan real. Cuando el hijo del diablo desvió el ataque con su mano izquierda acorazada, el atacante comenzó a preguntar quién era, ya que los demonios no tienen tales habilidades defensivas. Cuando el atacante le preguntó, Chris respondió que él era su padre y le dio un puñetazo en el estómago con el puño. Cuando el monstruo comenzó a escupir sangre, el de un cuerno murmuró con los labios fruncidos que era un verdugo regular y que no le importaba, incluso si fuera el mismo Voldemort. Mientras el de un cuerno se daba la vuelta, pensando que había ganado, el monstruo se levantó y, en el máximo deseo de matar a su oponente, blandió su espada. Susie y Vanessa se preocuparon cuando el sonido se apagó de repente. Cuando la oscuridad se aclaró, el público vio un monstruo con un cuerno cortado, arrodillado, y el hijo del diablo presionó su propia espada en la garganta. Todos se sorprendieron porque no esperaban que Hollywell ganara. En ese momento, cuando todo estaba en la niebla, el monstruo, gritando deseos de muerte, atacó a Chris por detrás. Pero el chico no solo la detuvo hábilmente, sino que también logró golpear al monstruo en las pelotas, haciendo que salieran chispas de los ojos de este último. Cayendo de rodillas, el monstruo preguntó cómo el de un cuerno se daba cuenta de dónde estaba, a lo que la respuesta fue la pregunta de por qué entonces trajeron los condimentos al ring. Un poderoso golpe de la espada de Jason, y el cuerno del monstruo ya estaba en sus palmas, permitiéndole llorar el antiguo orgullo de su familia. Rugiendo, el reencarnado le dio 2000 unidades de energía a su oponente. En ese momento, la jefa de los caballeros ovejas, Amelia, que es una guerrera de 8º nivel, apareció en la arena. Sacando una daga del hueco entre sus pechos, se apresuró al ataque. Chris con la espada estaba listo para atacar. De repente se apagó la luz, y el héroe voló hacia un lado en un remolino parecido a un tornado. Un demonio gigantesco apareció en la arena. Habiendo atrapado y arrojado al de un cuerno a un lado, Amelia preguntó enojada a los dos monstruos por qué no escucharon su orden de retirarse. Un enorme monstruo agarró a Jason, y él comenzó a disculparse con su padre por el hecho de que todo salió mal, y no pudo derrotar a este idiota. El enemigo gritó enojado, colgado en los brazos de su padre, que si Hollywell lo enojaba, definitivamente moriría. Chris se quedó literalmente sin palabras, cuando el mayor de los Vance le dijo que el demonio debía obedecerlo, y luego se le concedería el derecho de rendirse voluntariamente. No solo el tipo se volvió loco con tal declaración, sino que los que estaban sentados en el salón Evans reaccionaron de la misma manera. Jason, que había vuelto a su apariencia, estaba enojado, porque su padre incluso aprobaba a algún idiota, pero no a él. Amelia, volviéndose hacia el de un cuerno, le preguntó cómo se sentía por el hecho de que ahora estaban tratando de alejarlo, a lo que él le dijo que no estaba de acuerdo. Al preguntarle si el mayor de los Vance había oído esta negativa, le ordenó que regresara a su mundo y se abalanzó sobre él con una daga de fuego. Rechazada por el campo protector en llamas, la oveja amenazó al monstruo con convertirlo en polvo. Pero se volvió tranquilamente y, envuelto en llamas, dijo por encima del hombro que se arrepentirían de ello. Llevado por su padre, Jason continuó emitiendo furiosamente energía hostil, alimentando a su antiguo rival, y, enojado por su humillante posición, le mostró a Chris un faki a 2 manos. Después de que los monstruos desaparecieron de la arena, Vanessa le dijo a su madre que debían tratar mejor al chico cuando regresara a casa. Hollywell preguntó sarcásticamente al juez por qué no lo nombró ganador, pero estaba tonteando en el lugar de trabajo. Sin embargo, Amelia, volviendo a colocar la espada en el valle entre sus pechos, dijo que deberías preocuparte por tu seguridad,
ya que un demonio del 9º nivel pudo entrar a la arena, significa que debes salir con urgencia, ya que no es seguro estar aquí. De repente anunciaron que la competición había sido suspendida y llegaron autobuses para recoger a los niños, custodiados por hombres armados y uniformados. Chris, molesto, se dio cuenta de que los juegos fueron suspendidos porque la administración del evento no quería que ganara el hijo de Satanás. Pero Susie, que venía detrás, aseguró que los organizadores siempre habían sido así. Chris se sorprendió cuando las hermanas del perro se le acercaron, y una de ellas le explicó que ellas también se iban, pero Susie hizo que todos agradecieran al de un cuerno por toda su ayuda y se despidieran de él. Y la propia Susie dijo que notó que Chris en realidad era bueno en el fondo, sin importar lo que dijera, lo que confundió mucho al demonio. Entonces Susie inesperadamente lo abrazó con fuerza, lo que lo dejó completamente en un estupor. Al llegar al autobús con Chris, Susie se despidió de él y las hermanas subieron al suyo. Al ver cómo el autobús se llevaba al perro mayor, como si estuviera en trance, Chris se quedó paralizado y lentamente bajó la mirada hasta la palma de su mano, tratando de aceptar el hecho de que había abrazado a Susie. Ya sentado en el autobús que lo llevaba a casa, el personaje principal continuó reflexionando sobre el significado de la frase del padre de Jason, de la que tendría que arrepentirse. De repente, el autobús se sacudió violentamente, provocando un pánico generalizado. Mirando hacia afuera, el hombre de un cuerno vio un enorme zorro, formado como en llamas. Los uniformados ordenaron inmediatamente al conductor del autobús que llevara inmediatamente a los niños a un lugar seguro. También ordenaron a todos que se prepararan para la batalla y la defensa, mientras el ejército de socorro llegaba al lugar. Después de un tiempo, se anunció que se había realizado una parada de emergencia en un lugar seguro. Sin embargo, los niños todavía estaban terriblemente asustados. Algunos incluso intentaron esconderse debajo de los asientos. El personal los bajó del autobús uno por uno, después de lo cual comenzaron a alinearse y prepararse para la defensa, ya que en caso de un ataque enemigo las puertas de acero del refugio no resistirían. En ese momento, el hombre de un cuerno pidió que lo dejaran entrar al conductor del autobús para resolver un problema personal, pero los empleados no quisieron dejarlo pasar, diciendo que la solución a todos los problemas debía posponerse hasta la solución final a la situación actual. Entonces Chris dijo que su pregunta era mucho más importante. El conductor se acercó al hombre de un cuerno y le preguntó qué tenía. El hijo de Satán atravesó el estómago del conductor a la velocidad del rayo, preguntándole por qué lo odiaba tanto. Chris no entendía por qué un extraño sentía un odio tan fuerte hacia él. Los militares, sorprendidos, ordenaron al heredero del diablo que liberara inmediatamente al conductor, amenazando con abrir fuego. De repente el rostro del conductor cambió, y una sonrisa malvada apareció en él, y él mismo se convirtió en un enorme monstruo púrpura de 6 brazos, con una boca más parecida a una picadora de carne que a una boca normal. Pero al no tener tiempo de hacer nada, cayó muerto, porque el de un cuerno ya había absorbido su poder, y los militares admirados elogiaron a Chris. Halliwell estaba probando una nueva habilidad cuando uno de los soldados le preguntó cómo reconocía al falso conductor, a lo que el moreno, muy satisfecho de sí mismo, respondió que el sistema constantemente le daba ventanas de odio cuando solo había un pseudo conductor cerca. Después de un par de segundos, se dieron cuenta de que tenían que correr, ya que el demonio conductor obviamente los había metido en una trampa. Pero los militares que huían y Chris se encontraron con un enorme dragón de fuego del reino de los muertos, que se comía a los demonios inferiores. El hombre de un cuerno, que ya había visto mucho, quedó en shock por enésima vez. El dragón, que también notó a los recién llegados, dejó caer al demonio a medio comer de su boca y liberó chorros de llamas por sus fosas nasales. Y al segundo siguiente arrojó una enorme ráfaga de fuego, casi alcanzando al personaje principal que había logrado saltar lejos del abeto. El dragón enfurecido persiguió a Halliwell, intentando freírlo como a un pollo asado. Al ver un autobús delante, el de un cuerno saltó y el torpe dragón, que no tuvo tiempo de reaccionar, se estrelló contra el frío y duro metal a toda velocidad. Los discípulos encantados alabaron a su salvador. La energía hostil del dragón siguió creciendo y el personaje principal decidió aprovechar la oportunidad de oro. Se alegró. Parecía como si el mismo diablo lo ayudara con sus propias manos. El demonio satisfecho corrió hacia el dragón. En cuestión de segundos, el de un cuerno hizo trizas al enemigo. Incluso el personal militar bien entrenado quedó consternado por lo que estaba sucediendo.
De repente, la radio dijo que la ciudad de los perros había sido atacada y que se necesitaba ayuda. Aún sosteniendo en sus manos los pedazos del dragón que recientemente había estado vivo, Chris corrió hacia la radio. Al enterarse de que los perros necesitaban ayuda en la ciudad, le arrebató el dispositivo militar de la mano y se apresuró a ayudar a las hermanas, dejando a los soldados completamente desconcertados. Mientras tanto, en la ciudad de los perros, dos demonios bonitas y de grandes pechos se preguntaban por qué las habían enviado aquí, prohibiéndoles matar a nadie. Tuvieron que secuestrar a Chris, ya que es un guerrero fuerte. Chris de repente voló hacia la diableza de cabello rosado y cayó de bruces en el hueco entre sus grandes hemisferios. Al derribarla accidentalmente, el alarmado protagonista intentó atraparla cayendo. Habiéndose asegurado de que ambas chicas estuvieran firmemente de pie, se presentó como un mensajero del diablo desde su aproximación y le entregó al segundo demonio un trozo de escamas de dragón. El que se topó inmediatamente se enamoró de su belleza. Comenzó a cuidarlo cuidadosamente y le preguntó si él mismo estaba bien. Después de lo cual, ella lo abrazó y lo llamó para que se uniera al escuadrón con ellos. Chris estuvo de acuerdo, y ella inmediatamente se lo llevó, diciéndole que podía llamar a su hermana pequeña, sin siquiera darse cuenta de que había dejado muy atrás a su compañera. Mientras tanto, Susie trató de asegurarles a sus hermanas que definitivamente vendrían pronto por ellas y las salvarían. De repente, en algún lugar muy cercano, sonó una voz que les resultaba dolorosamente familiar, preguntándose si sus cachorros estarían aquí. Un segundo después, Chris apareció al otro lado de las rejas, cubierto de restos del lápiz labial de la hermana demonio. Susie, atónita, le preguntó si realmente estaba aliado con estos demonios. En ese momento, la pelirrosa llegó por detrás y con una sonrisa maliciosa notó que su nuevo hermano ya había encontrado a su novia. Como golpeada por un trueno, Susie se quedó helada y luego atacó furiosamente al hombre de un cuerno, descubriendo lo que le había dicho a sus nuevas novias. Pero él le tapó la boca con la palma, lo que la sorprendió aún más. El auricular estaba escondido en su mano y él mismo le dijo a Susie que no era él quien la ayudaría. La diableza encantada se acercó a Chris y lo tomó por el codo, diciéndole con aire de suficiencia a sus hermanas perras que no estaban a la altura de su elegida. Abrazando a la pelirrosa, el hijo de Satán le agradeció. La menor de las hermanas estaba extremadamente indignada por las palabras de la demoníaca hermana Chris, mientras Susie se quedó congelada en su lugar. Se sacó el auricular que Halliwell se había puesto en la boca, sorprendida de que se hubiera colado allí solo para ellos. Susie se lo acercó al oído y escuchó las negociaciones en la radio de los militares, decidiendo qué destacamento debía entrar por qué lado. De repente los charlatanes notaron un canal adicional. Luego el perro los calmó, explicándoles que Chris se hizo pasar por un demonio y en secreto le pasó de contrabando un auricular. Mientras tanto, dos demonios del sexto y cuarto nivel estaban dando órdenes a los inferiores para atacar a los hombres bestia. Mientras los escuchaba, Chris pensaba simultáneamente en un plan para obtener nueva energía, y levantó la mano como uno de los primeros entre los que querían ir a una misión. El principal, un demonio óseo de sexto nivel, elogió a los voluntarios y les prometió una generosa recompensa. Los demonios más fuertes, incluso sin forma humana, y Chris junto con ellos, se separaron de la multitud y fueron a cumplir la orden. Chris fue lanzado a lo largo de las coordenadas dadas por los demonios principales y se dejó caer en el suelo. Estalló una pelea de demonios, de la cual el de un cuerno decidió escapar sano y salvo. Los oponentes de los demonios se apresuraron a atacar. Chris, que estaba huyendo en ese momento, se dio cuenta de que solo los verdaderos idiotas podían inscribirse en esto. Escondido en alguna habitación, el hijo de Satanás estaba muy satisfecho de sí mismo, pero inmediatamente se entristeció al darse cuenta de que no había nadie cerca que pudiera ayudarlo. De repente, escuchó el ruido de una cadena y se giró asustado para comprobar quién estaba en la habitación a su lado. Suspendido detrás de él con los brazos y las piernas extendidos y la boca amordazada, estaba un demonio rubio. Al darse cuenta de quién lo asustaba, Chris agitó la mano con torpeza, sonrió con fuerza, dijo que se iba ahora y retrocedió. Al escuchar un mugido diligente de la niña, el de un cuerno se sentó a su lado y le preguntó si quería decir algo. Habiendo recibido una respuesta afirmativa, el tipo golpeó a la cautiva con el dedo en la frente y comentó sarcásticamente que no la iba a escuchar, ocupado en señalar que ama el silencio. Se escucharon voces detrás de la puerta que decían que era necesario controlar al prisionero. Al escuchar esto, el tipo maldijo, comenzando a recorrer la habitación con la mirada en busca de refugio.
Dos hombres corpulentos y armados entraron en la habitación. Al escuchar sus conversaciones, Chris, colgado del techo, decidió que no debía involucrarse en todo esto para no ser asesinado accidentalmente por Mónica. A medida que los dedos de Halliwell comenzaron a deslizarse por las abolladuras que habían hecho en el techo, se dio cuenta cada vez más claramente de que no podría aguantar mucho más. Cuando los inspectores ya se estaban yendo, el demonio sintió que las cosas estaban realmente mal. Después de caer, logró aterrizar de manera efectiva para no volar perdidamente. Maldijo una vez más, tratando de descubrir qué hacer a continuación. Chris volvió a indignar y avergonzar a otra chica apretando uno de sus senos con su mano izquierda. La chica enfurecida volvió a murmurar en voz alta, a lo que Halliwell comenzó a regañarla, exigiéndole que finalmente se callara, pero inmediatamente se detuvo al darse cuenta de que estaba haciendo demasiado ruido. En el mismo segundo, dos guardias del prisionero irrumpieron en la puerta en respuesta a los sonidos, y vieron a un hombre sentado con un solo cuerno, cuya mano izquierda todavía estaba sobre el pecho de la diablesa. Un momento después, el tipo ya estaba detrás de ellos. Sin pensarlo dos veces, el moreno golpeó sus cabezas contra la otra con todas sus fuerzas, noqueándolos a ambos. La chica, amordazada y con lágrimas en los ojos, seguía murmurando algo. Volviéndose hacia ella, el personaje principal le preguntó si todavía quería decir algo o no. Ella asintió, y, teniendo piedad, Chris le sacó la bola con púas de la boca. Al tener la oportunidad de hablar, la rubia casi gritó que era un demonio con sangre hirviendo, y la morena simplemente se vio obligada a salvarla. Él no le creyó, y la chica indignada dijo que sus guardias podían confirmar su identidad, y que solo los demonios con esta característica tenían cuernos en forma de UE. Sonriendo, el hombre de un cuerno preguntó de qué le serviría la diablesa con la que se había topado, a lo que ella respondió un poco avergonzada, que esta vez los enemigos simplemente tuvieron suerte de atraparla, e invitó a Chris a trabajar juntos, añadiendo además que en el pasado demonios como él no eran dignos de siquiera traerle zapatillas. Pero estas palabras tuvieron exactamente el efecto contrario al que esperaba, porque el moreno de repente agarró su garganta con su mano. Dijo con una sonrisa que el rubio había despertado su curiosidad y le recordó que los demonios adquieren habilidades al comerse a los de su propia especie. La atónita demonio mostró sus colmillos, gritándole que la dejara ir inmediatamente. Pero luego lo llamaron por detrás. El resto de los demonios, enviados a una misión como la de un cuerno, vinieron a por el prisionero. El demonio esqueleto decidió atacar al moreno, pero este rápidamente se protegió del ataque. Luego agregó, sosteniendo a la rubia en sus brazos, que solo había enderezado su collar suelto, lo que desconcertó mucho al atacante. Tomando al cautivo con uno de los 3 pares de manos, el esqueleto elogió a Chris por el hallazgo, después de lo cual todos los demonios salieron. Al salir de la habitación donde estaba la niña, uno de los demonios fue apuntado con una pistola. Un disparo claro alcanzó con precisión el cuerpo del demonio, convirtiéndolo en una pulpa sangrienta. El resto de los demonios quedaron atónitos por el repentino ataque a su hermano. Las armas de todo un destacamento de militares apuntaban a toda la pequeña procesión de demonios. Habiendo creado la armadura, uno de los demonios comenzó a avanzar, distrayendo a los militares, mientras Chris y los demás corrían en la dirección opuesta. El moreno, con su supervelocidad, incluso superó al demonio que llevaba al rubio. De repente, los demonios fueron atacados por enormes elefantes con ojos rojos, músculos hinchados y espadas en sus patas. El demonio esqueleto desanimado liberó a la rubia de sus tenaces manos, pero Halliwell atrapó hábilmente a la niña y la llevó al portal abierto, dejando que los demonios casi derrotados fueran destrozados por los enemigos. Con lo último de sus fuerzas, el esqueleto medio muerto se arrastró hacia el de un cuerno, rogándole que lo ayudara y prometió pedirle una recompensa. Sin embargo, el imperturbable moreno aplastó el cráneo del demonio con un movimiento de su pie. Con una sonrisa maliciosa, añadió que pediría un ataúd más bonito para el demonio. Pero al recordar la persecución, el tipo se dio la vuelta y soldados armados corrían tras él. Entonces decidió que era hora de salir de allí. Al salir al otro lado del portal, sorprendió enormemente al más fuerte de los demonios. El enojado esqueleto del 6º rango comenzó a descubrir con rudeza dónde estaban su sobrino esqueleto y el resto de los demonios. Luciendo triste y con lágrimas en los ojos, Chris dijo que el demonio esqueleto había caído heroicamente en la batalla. El tío del fallecido al principio no lo podía creer y preguntó si era cierto, pero inmediatamente reemplazando el dolor en su rostro con malicia,
El de un cuerno respondió con risa que esto era, por supuesto, una broma. Y de hecho, ese demonio primero perdió su pierna, y antes de su muerte se veía muy lamentable, suplicando a Chris para ayudarlo. Habiendo estallado con una llama roja, el tío del difunto se enfureció. En ese momento la rubia despertó y toda la atención de los demonios se centró en ella. Levantándose del suelo, preguntó quién era el héroe que la salvó para poder recompensarlo. Con una sonrisa incómoda en su rostro, el hijo del diablo levantó la mano y respondió. La diablesa se horrorizó cuando vio que él era su salvador. Cayendo al suelo, gritó desesperada. Pero el moreno detuvo rápidamente el ataque sonoro a sus tímpanos, golpeando a la chica entre los ojos con el borde de su palma. El esqueleto de la capa quedó horrorizado por lo sucedido. En ese mismo momento, los murciélagos entraron volando en la habitación con la mala noticia de que la gente había activado los teletransportadores y ya se dirigían directamente a la guarida demoníaca. Mientras la atónita compañía de demonios intentaba crear un plan de acción, Chris, de pie al margen, se alegraba en sus pensamientos de que las hermanas ya fueran libres. El hombre del manto dio la orden de retirarse a otro cuartel general y ordenó al hombre de un cuerno que cargara a la mujer liberada, advirtiendo que él era responsable de ella con la cabeza. Halliwell le aseguró que todo se haría de la mejor manera posible, decidiendo mentalmente que ahora que la batalla estaba llegando a su punto máximo, no había más tiempo que perder. Echando a la niña sobre su hombro, les mostró a los demonios la dirección por donde correr. El hombre de un cuerno corrió hacia un edificio y cerró la puerta detrás de él, escondiéndose allí junto con un importante demonio para los esqueletos.